Primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Como sabe, leemos en pie. Por favor, si es tan amable, regáleme un par de segundos. Dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos toda la gloria a ti, Señor, y toda la alabanza. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tu palabra, Señor, es la verdad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tu palabra es infalible, es inerrante, no hay error en ella. Y es, Padre Santo, maravillosa. Queremos aprender a apreciarla, Padre, a valorarla. Ayúdanos a no pasar por alto tus preceptos, Señor, y tus mandamientos. Yo creo en tu Espíritu Santo, Padre. Yo confío en tu Espíritu Santo. Yo sé que tu Espíritu Santo está en este lugar, en cada corazón, en cada vida. Guíame, Padre Santo, ayúdame, porque separado de ti nada puedo hacer, Padre. Nada puedo hacer, Señor, si no me apego a tu palabra, Señor, y a la verdad que está escrita en ella, Padre. Mis palabras no tienen ningún poder, Señor, ni mis pensamientos, ni mis frases que yo diga, si no están basados en tu palabra, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse? Bueno, hermanos, gracias a Dios, el día de hoy terminamos nuestra serie que se llama Corrigiendo lo Deficiente. Y estuvimos hablando de 4 cosas prácticas que había que corregir, y es la última. Y vamos a hablar un tema, hermano, que hemos titulado Mi devoción a Dios. Mi devoción a Dios. Gracias a Dios terminamos ya. ¿Por qué? Porque a veces las series, cuando se alargan, ¿verdad?, pueden resultar repetitivas, pero siempre tratamos de que avancemos y aprendamos lo más que podamos, hermano, en cada una de las series que vemos. Nuestra devoción a Dios. ¿Cómo está su devoción a Dios? La palabra devoción en el diccionario significa un profundo amor por algo o por alguien, o una profunda admiración por algo o por alguien. Eso es lo que significa devoción. Entonces, el día de hoy, hermanos, como creyentes, vamos a ver en la palabra cuál es el tipo de devoción que nosotros deberíamos de tener como creyentes. Y si usted está fallando, corregir lo que está deficiente. Ese es el propósito de toda esta serie, hermanos, de todo este mes de febrero. Y escuche, no hay ni uno solo en esta congregación que no fallemos en nuestra devoción en algún sentido. No hay ni uno solo que quedaría exento, hermanos, si el Señor viniera y comenzara a pasarnos pusiera en una pesa espiritual nuestro corazón. Este versículo, hermanos, habla de la palabra comunión, que es parecido a lo que es devoción. Y dice que fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo. Es decir, a tener una relación con el Señor. Una relación viva, una relación que va más allá de religión. Es una relación real, una relación vibrante. Quiero empezar por hacer una distinción, hermanos, de lo que es unión, de lo que es comunión, que son 2 cosas diferentes. Nosotros estamos unidos a Cristo cuando nosotros nacemos de nuevo. Nosotros ya quedamos unidos con el Señor. Nos promete vida eterna y nos da vida eterna en el momento que nosotros nacemos de nuevo. Pero es bien importante que sepamos distinguir lo que es unión y lo que es comunión. Son 2 cosas diferentes, ¿ok? Debemos tener las 2 como cristianos, unión y comunión. La unión ya la tenemos, usted ya la tiene, usted ya está unido a Cristo. Dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer.
Por lo tanto, esa unidad con el Señor ya está. Pero ¿qué es la comunión? ¿Cómo puedo yo hacer una diferencia entre unión y comunión? Por ejemplo, nuestros devocionales cristianos, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir, no nos hacen más cristianos ni menos cristianos en la unión que ya tenemos con Cristo. Vamos a suponer que dos personas se convierten un día X. Desde ese momento que esas dos personas, hermano, se convierten, quedan unidos a Cristo. Ya pasan a ser de Él. El Espíritu Santo mora dentro de esa persona. La unión ya se completó. ¿Ok? No es de que uno está más unido y otro está menos unido. La unión está completa ya en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué pasa si uno de esos cristianos ora más y el otro ora menos? Significa que la unión con Cristo del que ora más es más fuerte para salvación, y el que ora menos, la unión de este cristiano es menos fuerte para salvación. No, eso es lo que lamentablemente se ha tergiversado o se ha malinterpretado en muchas iglesias que hacen muchísimo énfasis en lo que es la salvación por obras. Ahora, no le estoy diciendo con esto que los cristianos no debemos orar. Todos debemos orar, pero seamos conscientes que no todos oramos igual. Sería una mentira que nosotros digamos que todos los cristianos oran 30 minutos al día y que es una regla infalible. Desde que se convirtió esta persona ora 30 minutos al día. Quizás no. Quizás hay uno que de verdad lo hace, pero quizás hay otro que ora 15 minutos. Y curiosamente, quizás el que ora 15 minutos tiene más frutos que el que ora 30. O sea, el cristianismo es, en ese sentido, hermano, nosotros tenemos que tener mucho entendimiento cuando hablamos de la unión con Cristo. Ok, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre unión y comunión? La unión establece una relación con Cristo. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y no somos menos hijos o más hijos. Un cristiano que ora más y lee más la Biblia no es más hijo de Dios que un cristiano que ora menos y lee menos la Biblia. Ambos son igualmente hijos. Es como los hijos que usted tiene, ¿no? El que se porta mejor no es más hijo de usted que el que no se porta tan bien. Esa es la unión. La unión establece la relación. Entonces, ¿de qué se encarga la comunión? La comunión se encarga de la comunicación que hay en esa relación. Los dos hijos que usted tiene, ambos son igualmente hijos. Quizás uno se porta mejor y el otro peor, pero ambos son sus hijos. Ahora, es posible que con uno de ellos usted tenga más comunión. Más comunión, más comunicación, se lleva usted mejor con él. Tiene una forma de ser que cuadra más con usted, chocan menos. Usted choca menos con ese hijo. Y usted, no, con fulano de tal de mis hijos me puedo llevar mejor, pero con fulanito, con el otro, no, chocamos. Y dice por ahí, hermano, los estudiosos que el hijo con el que menos te llevas es el que más se parece a ti. Por eso es que no te llevas bien con él, porque ni a ti mismo te aguantas. Pero fíjese lo que le estoy tratando de que entendamos acá, hermanos. Y le voy a dar un ejemplo, y este ejemplo nos va a ayudar mucho a entender la diferencia entre unión y comunión. Y está basado en el matrimonio, que es lo que más representa la unión de un creyente con Cristo, ¿no? En la Biblia Cristo es llamado el esposo y la iglesia es llamada la novia, la esposa. Entonces, cuando un hombre, hermanos, y una mujer se casan, entran en una unión legal. Se vuelven un matrimonio, se vuelven, como dice la Biblia, una sola carne. Pero eso no significa, esa unión no significa que su comunión es buena. Porque yo conozco muchos matrimonios que están unidos en matrimonio, pero actúan como si estuvieran divorciados. O sea, la unidad está ahí. El papel lo dice, el juez lo firmó. Hay una unión matrimonial. Pero la comunión es pésima. La comunicación es pésima. El ambiente es hostil. Algunas veces se dejan de hablar una semana, 2 semanas. Se pelean porque una mosca pasó y
y por puras cosas sin importancia. ¿Eso qué significa? Que mientras el matrimonio estableció la relación de unidad, sin embargo, la comunión es mala. Es exactamente lo mismo que pasa con muchos cristianos, de que hay una unión con Cristo, porque nacimos de nuevo y somos hijos de Dios y fuimos salvados por la gracia mediante la fe. Y al Señor le plació salvarnos. Si el Señor se hubiera basado en si nos lo merecíamos o no, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos, porque ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Pero ¿qué pasa con la comunión con Él? O sea, tú sí estás unido a Cristo, pero ¿y la comunión? ¿La comunicación? El oír a Dios, el hablar con Dios, el tener esa devoción de admiración, de respeto hacia su palabra, hacia la santificación, hacia vivir haciendo su voluntad. Entonces, un cristiano que no tiene buena comunión con su padre es como un esposo que no tiene buena comunión con su cónyuge. El esposo se casa con una mujer y dice: yo me caso contigo porque te amo y prometo, como decía el hermano hace unos minutos, serte fiel. Bueno, un montón de promesas que hacemos ese día. Y esas promesas establecen la unión. El problema es que el esposo que no cumple esas promesas no está cumpliendo con su comunión y su devoción por esa persona. Es exactamente el cristiano, nace de nuevo. Y se supone que como nacido de nuevo, tiene que andar como hijo de luz, leyendo la palabra, orando, congregándose, haciendo todos los devocionales cristianos que se supone debemos hacer. Pero este cristiano es mentiroso, porque aunque está unido, no está en comunión. ¿Qué es ser devotos al Señor? Devotos de Dios. Es tener una pasión profunda, un amor profundo por Dios. Todo creyente debe de tener esta devoción al Señor. No sé si usted alguna vez ha escuchado, por ejemplo, que dicen: no, hay una muchacha que es bien devota de su novio. ¿Qué significa esa expresión? Una muchacha que es bien devota de su novio. Significa que está muy enamorada del muchacho. Y las demás personas ven la devoción que le tiene porque esta muchacha tiene una cierta conducta. Comienza a escribir el nombre del novio en un papel y le hace un corazón y unas gotas de sangre que están siendo provocadas por una flecha que caen en una copa. Y le escribe el nombre y pasa escribiendo el nombre del novio. No come. Y la mamá le dice: no, es que esta muchacha tiene una devoción por ese muchacho que hasta el hambre se le ha quitado. Solo piensa en él. Actúa como si viviera en otro mundo esta muchacha. Cuando hablamos, hermanos, de la devoción a Dios, más o menos nos referimos a una actitud así, a un profundo enamoramiento y deseo por Dios. Donde para el que es devoto al Señor, escuche, su amor por Dios es por sobre todas las cosas. Todas las cosas. Su amor por Dios es primero. De hecho, hermanos que estamos en matrimonio, yo les digo una cosa: si tu esposo ama más a Dios que a ti, dale gracias a Dios. Si tu esposa ama más a Dios que a ti, dale gracias a Dios. Si te ama más a ti que a Dios, preocúpate. Porque una devoción genuina por Dios, un amor sincero por Dios es el que hace que las personas de verdad den frutos y cambien. Porque la devoción es querer ser más semejante a Dios. La devoción es querer parecernos más a Cristo, querer estar más llenos del Espíritu Santo, controlados completamente por el Espíritu Santo. Ahora, para que no se confundan, les quiero aclarar una cosa, hermanos. La devoción no es solamente una cantidad de actividades que uno hace, porque esas actividades cualquiera las puede hacer. La devoción, hermanos, es una actitud. Si tú crees que entre tú más actividades haces para Dios o por Dios, eres más devoto del Señor, estás equivocado.
Está bien que nosotros sirvamos, adoremos a Dios, hagamos todo lo que nosotros podamos para el Señor, pero la devoción no consiste en actividades, hermano. La devoción consiste en una actitud hacia Dios. Porque si fuera por oración, los musulmanes oran más que nosotros. Si fuera por ayuno, los musulmanes ayunan más que nosotros, o los hindús. Si fuera por evangelizar, los testigos de Jehová evangelizan más que nosotros. Si fuera por ser más generosos, los mormones son más generosos que nosotros. No es por actividades, es una actitud que nosotros logramos cuando nosotros tenemos esa devoción sincera por el Señor. No es una actividad, no es una religiosidad. Le doy un ejemplo. Si usted está hoy aquí en esta iglesia en una forma religiosa y no por una devoción sincera, es probable que usted a lo mejor está pensando en el trabajo. Su corazón está en el trabajo, o su corazón está en otra parte. El que no tiene una devoción sincera por Dios va a la iglesia a pensar en el trabajo. Y el que es devoto del Señor va al trabajo a pensar en Dios. ¿Sí ve la diferencia? Es una actitud, es estar buscando constantemente la comunión con el Señor. Esa comunión no se pierde en ningún momento en nuestro día. Por eso hay un versículo que dice: orad sin cesar. Y tú dices, pero que entonces ¿qué? ¿Voy a pasar arrodillado todo el día orando sin cesar? No me voy a bañar, no voy a comer, no voy a hacer nada más que orar. No, habla de una actitud de comunión constante con Dios, que tu mente está conectada en todo momento con el Señor. Estás en el trabajo conectado con el Señor, estás en la casa conectado con el Señor, vas a hacer una actividad recreativa, vas a llevar a tus hijos al parque, vas a ir con tu matrimonio de vacaciones, de luna de miel o qué sé yo, y tú siempre estás conectado con el Señor. Nunca tomas vacaciones del Señor, porque hay una devoción como esa muchacha que mencionábamos, que está profundamente enamorada de su novio, y tú estás profundamente enamorado o enamorada del Señor. Esa es, hermanos, la devoción correcta con la que nosotros tenemos que ser cristianos. La devoción incorrecta, escuche, la devoción incorrecta nunca da frutos. Es gente que puede estar años en la iglesia y no hay un cambio. Y tú dices, pero ¿qué pasa si se ve tan devoto? Se ve tan de lleno metido en las cosas de Dios y va para peor. No hay cambios en su vida. Devoción falsa, devoción incorrecta. ¿Por qué necesitamos tener devoción a Dios? Porque la devoción a Dios, hermanos, va formando en nosotros el carácter de Cristo. Los hombres más piadosos de la Biblia fueron devotos. Perdón. Eran personas que amaban, hermanos, estar con Dios. Y esa devoción a Dios los transformó. Moisés pasó de ser un hombre temeroso y un asesino a ser un hombre valiente. De ser un orgulloso príncipe que se creó, hermanos, en el palacio del faraón, a ser un hombre manso. Dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Abraham pasó de ser un hombre temeroso y mentiroso, que cada vez que le preguntaban por Sara decía: es mi hermana, aunque decía una media verdad porque era su media hermana, pero en realidad la intención era de miedo, porque decía: no sea que me maten cuando digan, si yo digo es mi esposa, me la van a querer quitar y van a decir matemos al marido y quedémonos con la esposa de él. Pablo era un violento perseguidor de los cristianos. ¿Por qué esta gente se convirtieron en mansos, valientes, humildes servidores de Dios? ¿Por qué? Porque estas personas siempre estaban aumentando su comunión con el Señor. Siempre, ellos nunca descuidaban su devoción al Señor. O sea, ellos era el ministerio, lo que ellos tenían que hacer para Dios era una cosa, que ellos la hacían siempre dependiendo de su devoción al Señor, de esa comunión plena que tenían siempre con el Señor. Eso aplica de igual forma a nosotros los creyentes, hermano. Nosotros debemos esforzarnos, entregarnos más al Señor, debemos ejercitarnos en esa devoción piadosa que va a dar frutos en nosotros. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Nosotros somos llamados, hermanos, a esforzarnos en la piedad, a ejercitarnos en la piedad. ¿Cuántos alguna vez han ido al gimnasio y dicen: yo quiero hacer pesas?
y te dice el instructor, no pain, no gain. Y tú le dices, ¿qué quiere decir eso? Y te dice, si no te duele no sirve. Así que hasta que le duela. Y tú estás ahí afanado frente al espejo y por 2, 3 que haces ya crees que estás más fuerte. Solamente porque te pusiste un poco duro, ¿no? Por la presión, la tensión. Y hay un esfuerzo. Fíjese, en la salvación nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros no nos esforzamos para nada. Pero en la santificación sí hay un esfuerzo de parte de nosotros. Aunque claro, viene producido del Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Hay un problema en la iglesia, hermanos, en general. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, nos esforzamos mucho por hacer muchas cosas para el Señor. Y nos esforzamos muy poco por llegar a ser. Llegar yo a ser en mi persona lo que el Señor quiere que yo sea. Es decir, ser más entregado a Dios antes de hacer un montón de cosas en la iglesia. O sea, está bien hacer muchas cosas en la iglesia. La iglesia necesita servidores. Apenas hablamos de eso la semana pasada, porque los obreros son pocos y la comisión es grande. Sí, pero el cristiano debe entender que antes de llegar a hacer muchas cosas para Dios, primero tiene que llegar a ser. Por ejemplo, antes de que yo, hermano, haga muchas cosas para el Señor con orgullo, me haría mucho bien primero yo en lo secreto llegar a ser más humilde. Otro. Antes de que yo haga muchas cosas a la ligera, como si las estuviera haciendo para cualquiera, me haría mucho bien primero a mí en lo secreto llegar a ser temeroso. Otro. Antes de hacer muchas cosas en público, me haría mucho bien a mí ser fiel a Cristo en lo secreto. Y antes de hacer cosas más grandes, porque hay un ego en nosotros que siempre queremos hacer cosas más grandes, sería muy bueno que primero yo en lo secreto yo sea más obediente en las cosas pequeñas al Señor. El problema de la iglesia hoy es ese. La gente en secreto es lo que quiere ser, hace lo que quiere, vive como quiere, pero quiere hacer un montón de cosas en público. Como dice el pastor Miguel Núñez, nos hemos centrado tanto en hacer que hemos dejado de ser. ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres tú en Dios? Mucha gente se preocupa más por su reputación que por su carácter. ¿Qué es reputación? Reputación es lo que los demás piensan de ti en público. Esa es reputación. No, es que yo quiero, por ejemplo, hay gente que es muy perfeccionista. No sé si usted sabía que el perfeccionismo en realidad es un problema. Una persona perfeccionista, ¿sabe qué tiene? Inseguridad. Por si tú eres perfeccionista y dices, no, yo soy demasiado perfeccionista y hasta te jactas de tu perfeccionismo. No, un perfeccionista es tan perfeccionista porque es inseguro y quiere agradarle a todos y quiere todo nítido y todo perfecto y la casa perfecta y los hijos perfectos y la iglesia perfecta y el servicio perfecto. Y eso habla precisamente ¿de su qué dijimos? Inseguridad. Acá, hermanos. Reputación es lo que los demás piensan de ti en público. Uy, el hermano, qué espiritual, cómo canta. Uy, la hermana, wow, qué tremenda diaconisa. Bien vestidita, mira, bien cambiadita. Pero ¿será que ese hermano tiene un buen carácter? Y esa hermana tiene un buen carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es lo que tú eres en privado. Hay mucha gente con buena reputación, pero mal carácter. Esa diaconisa, hermano, en privado, no, pobres de sus hijos. Pero ponla a servir. Es la más perfeccionista de todas. El que canta, no hombre, casi hace bajar a los ángeles a callarlo. ¿Qué pensaban? ¿Que animarlo? Y, pero en privado, en su trabajo, a su esposa, pobre de su esposa. Así ves, tú te preocupas mucho por la reputación pública, pero el carácter privado está mal. ¿Qué significa eso? Que tú quieres hacer. Yo quiero hacer. Y te has preocupado poco por ser.
lo que Dios quiere que tú seas. Obviamente necesitamos desarrollar y hacer las cosas con excelencia en el ministerio, pero la devoción no tiene que ver con excelencia. Si alguien dice yo quiero ser más devoto del Señor porque quiero hacer las cosas con más excelencia, está bien, pero ese no es el propósito de la devoción. El propósito de la devoción es llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos en Él. Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar mi comunión con Dios? ¿Cómo yo puedo ser más devoto del Señor? Porque dijimos, hermanos, que mientras en la salvación no tenemos nada que ver, en la santificación sí. En la santificación nosotros tenemos que trabajar. En primer lugar, hermanos, si alguno aquí en este lugar tiene la meta de llegar a ser más devoto al Señor, lo felicito. Es una meta admirable. Esa es una meta admirable, hermano. Si hay alguien aquí sentado hoy que dice, pastor, una de mis metas es llegar a tener más devoción por Dios, le doy mis felicitaciones, porque esa es una meta buena que habla de que tú estás unido a Cristo. O sea, tú ya naciste de nuevo, la relación con Él ya está establecida, la relación de padre e hijo, y ahora tú estás preocupado por la comunicación con Él, por tener una vida real con Él. Ahora le voy a hacer una aclaración. Por muy devotos que nosotros querramos ser, nunca vamos a llegar a estar tan cerca de Dios como para decir, no, ya tengo que bajarle, o sea, ya me pasé de espiritual. No, nunca vamos a estar tan cerca de Dios como deberíamos estar del Señor. Siempre habrá algo que hacer más para el Señor en nuestra vida, en nuestro interior. Los hombres más consagrados de la historia siempre quisieron caminar más con Dios, más cerca de Dios. Enoc un día caminó tan cerca de Dios que Dios se lo llevó. Elías un día agradó tanto al Señor que el Señor se lo llevó también. Nunca estaremos demasiado cerca de Dios como para decir, me daré un descanso espiritual. Entonces, mire, en este punto, hermano, quiero hablarle de 5 cosas que usted hace para tener una buena comunión con un amigo. ¿Cuántos tienen un amigo? No levante su mano porque yo tengo a nadie, ahí nos pega la depresión, ¿no? Pero ¿cuántos tienen algún amigo, alguna amiga de años quizás? Y después de muchos años ustedes han llegado a desarrollar una comunicación, una comunión bonita con esa persona. ¿Ok? Usted, para llegar a tener esa comunión con esa persona, usted ha hecho 5 cosas. Y esas 5 cosas las vamos a aplicar en nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, para llegar a tener un buen amigo, usted le oye a su amigo. Su amigo, su amiga abre su corazón y usted le oye con atención. Quizás al principio usted no estaba tan interesado porque usted dijo, quizás estoy perdiendo mi tiempo con esta persona. Pero después usted se dio cuenta que era una persona sincera, que hablaba coherentemente y que como que había una afinidad. Entonces usted comenzó a prestarle más atención a esa persona. Y poco a poco sus problemas le comenzaron a doler a usted. Y se comenzó usted a alegrar también en sus victorias, en sus triunfos. Compramos casa, wow, qué buena noticia. No sentiste envidia, sentiste alegría. Porque en el paso de que tú le has estado oyendo a esa persona, has ido apreciando a esa persona. Otra cosa que hacemos para tener buena comunión con un amigo es que le hablamos. Es decir, nosotros nos abrimos y comenzamos quizás a abrir nuestro corazón. Y vemos que esa persona se comienza a interesar por nosotros y comienzan a ser dignos de nuestra confianza. Comenzamos a sentir su afecto, su amor. Vemos que no echamos en saco roto lo que le contamos. Le contaste hace un mes, no, mira, es que tengo problemas con esta situación. Y luego te dice, oye, ¿cómo sigues con aquello? Y a ti hasta se te había olvidado. Oh, ¿de qué? Lo que me contaste. Oh, no lo echo en saco roto. Vale la pena seguirle contando mis problemas a esta persona. Estuve orando por ti. Si ve, les oímos, hablamos con ellos. 3, les pedimos perdón. Tratamos de cuidar la relación porque sabemos que costó muchos años construirla y no queremos que se dañe por una tontería, por una cosa sin importancia. Se cuida la relación. 4, nos juntamos a compartir con estas personas porque te nace estar con esas personas, te llama la atención estar con esas personas, compartir con esas personas. Puede ser en privado con tus amigos o rodeado de mucha otra gente, sin que entres en envidia y en orgullo, que ahí me los van a quitar. Porque yo no sé por qué hay gente que tiene ese problema. ¿No pueden ser amigos sanamente de otra persona? ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo.
4 letras, A, B, C, A, B y C, 3 letras. A y C son amigos, grandes amigos. Entonces un día se enojan. En lugar de pedirse perdón, A se hace amiga o amigo de B, para que vea. No, A nunca pelaba a B. Para A, B no existía. Pero como ahora le quiero dar picones a C, entonces ahora me voy a hacer amiga o amigo de B. Y empieza una guerra. No, cuando usted se va a juntar con sus amigos a convivir, hermano, ya sea con ellos a solas o con otros amigos, no es para competir, para pelear por amistad. Eso fue extra. Y 5, hermanos, otra cosa que hacemos también es que honramos las vidas de nuestros amigos. Les honramos sus vidas, les tratamos bien, les tratamos con dignidad, les tratamos con respeto. Somos capaces hasta de sacrificarnos nosotros por el bien de ellos. Por ejemplo, tú estás planeando tus vacaciones con tu familia. Ya hiciste el presupuesto y las vacaciones salían en $1,500. Y viene un amigo, pero amigo de verdad, y te dice, él ni sabe que tú tienes esos 1,500 guardados, ¿verdad? Y te dice, yo tengo un problema económico. No te está pidiendo dinero, solamente te está platicando. Y como con cuánto lo resuelves, le preguntas. No, pues como con unos 1,400 algo del problema. Entonces el que es amigo dice, bye vacaciones, porque mi amigo me necesita. Puedo ayudar a mi amigo, me nace ayudar a mi amigo. Es decir, es una forma de honrar a nuestros amigos. Y cuando se lo prestas, tú le dices a tu amigo así, escuche, que es peligroso decir esta frase si no sabes a quién se la estás diciendo. Acá está y cuando puedas me lo das. Uy, qué peligroso decir esa frase. Tiene que ser un amigo que tú has honrado su vida y él ha honrado tu vida. Una persona honorable. Porque tú no le puedes decir eso a cualquiera. Acá está, cuando puedas me lo das. ¿Sabes qué entendió? Cuando quieras me lo das. Pero como tú tienes una relación de años con esa persona y tú has visto que es una persona honorable, que eso es muy raro que haya personas honorables, tú vienes y le dices, era de mis vacaciones, pero no hay problema, ten, cuando puedas me lo das. Y entonces esa persona que es honorable, en cuanto pueda, te los da. Porque él entiende lo que es honor en una amistad. Esas 5 cosas, hermanos, que nosotros hacemos. ¿Fue la luz? Let there be light. Esas 5 cosas que nosotros hacemos con un amigo para tener una buena comunión con ese amigo o amiga son exactamente, hermano, mire cómo es Dios, los mismos principios que debes usar para tener una buena comunión con Él. Vamos a verlos. Número 1, le oímos. ¿Cómo? ¿Cómo le oímos, pastor? Al leer la Biblia. Ay, no, es que yo lo quiero oír audiblemente, pastor. Bueno, lea la Biblia en voz alta. Sí, porque hoy mucha gente anda buscando una experiencia mística. Yo quiero oír a Dios. Y a lo mejor cayó un rayo por allá. Ay, Dios me habló. Y sí, Dios habla a través de los rayos, pero ¿qué te dijo? No, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. 2 de Pedro 1:19. Vaya conmigo. Mire, cuando a alguien le venga que necesitamos una revelación, un sueño, un cuento chino, léale este verso. Dígale, hermano, tal vez no estoy completamente en desacuerdo con usted, pero ¿para qué tanto, hermano? Si mire lo que tenemos ya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya la tenemos. La revelación ya está ahí. ¿Y sabe qué? Comparada con todas las demás, esta es más segura. ¿Ok? Lea la Biblia. ¿La Biblia qué es la Biblia? La Biblia, hermanos, es la mente de Cristo. Un cristiano que lee la Biblia, hermano, es un cristiano que en el paso del tiempo se ha hecho sabio, ha aprendido a discernir las cosas, ha aprendido a tener paz en medio de la tormenta, ha aprendido a saber cuando viene una tentación y mire, sale huyendo porque dice, no, aquí viene una tentación. Nuestra mente en Cristo, hermano, comienza a filtrar todo, pasatiempos, amistades, hobbies,
relaciones con una persona que no te convienen. Todo lo comienza a filtrar. ¿Por qué? Porque la mente se llenó de la palabra y ahora tienes la mente de Cristo y eres una especie como de un escáner, ¿no? Cuando usted va a comprar a una tienda y usted agarra su carro y lo llena de productos, usted pasa por el cajero y el cajero con un escáner lee el código de barras del producto. Y el escáner, cuando lee el código de barras, le dice qué es ese producto, cuánto cuesta, la fecha de caducidad, etcétera, etcétera. Y el escáner reconoce el producto y usted lo paga. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted se vuelve como un escáner en ese sentido, porque usted todo lo filtra, usted todo lo identifica, usted todo lo reconoce. Pero qué es, o sea, para que ese escáner leyera ese producto, ¿qué fue necesario primero, hermano? Meter la información de ese producto en el sistema. Usted no puede agarrar un producto de Home Depot y llevarlo a que se lo escaneen en McDonald's, porque no lo reconoce el escáner. ¿Por qué? Porque no fue introducido en ese sistema. Entonces, cuando usted mete a su sistema toda la información de la palabra, usted sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bíblico, lo que es antibíblico, lo que es correcto, cómo ser amigo, cómo llevar sus finanzas, cómo llevar su matrimonio, cómo tener un carácter cristiano, cómo hablar, qué música oír, en qué invertir su tiempo. Cuando usted está expuesto en ese ambiente, su mente es como un escáner. Y por cuanto la información bíblica ya está dentro de usted, ahora usted dice, esto sí está bien, esto no está bien, esto es correcto, esto no lo debo hacer, de esta persona me debo alejar, este trabajo no me conviene, esta decisión está siendo apresurada, las estoy haciendo en mis emociones, en mi confusión, mejor voy a esperar, voy a orar más. Eso es lo que hacen nosotros, hermano, el llenarnos de la palabra del Señor. Por eso es necesario que usted lea la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, ¿a quién está usted oyendo? Usted está oyendo a Dios. ¿A usted le encanta oír a su amigo o a su amiga que le platique? Sí. Porque no nos va a encantar que Dios nos oiga. Entonces el joven con la mente de Cristo dice, me ofrecieron droga, me aparto de estas personas. Un hombre que ve la oportunidad de robarse algo en el trabajo lo pasa por el escáner. ¡Pip! No puedo robar esto. Y la carne, no se van a dar cuenta. Tu jefe tiene mucho. Pero el escáner te dijo que no. Ya has introducido en tu sistema la palabra que dice no robar. Cada quien trabaje y con sus manos tenga lo que necesita. La esposa que va al gimnasio y el instructor que anda ahí, nada que ver con el marido. Entonces la esposa va al gimnasio y de repente ve que el instructor está haciendo unas pesas. Y tú te acuerdas que tu esposo lo único que hace así es para llevarse las tortillas a la boca. Entonces el escáner le dice, pip, cuidado, vas a caer en adulterio, no cometerás adulterio. ¿Sí entiende? Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo logramos? Primero tenemos que meter a nuestro sistema toda la información bíblica que nos capacita para tomar decisiones. Entonces, ¿será importante que Dios nos hable por su palabra? Claro que sí, porque eso es lo que nos ayuda a fortalecer nuestra comunión con Él. 2, dijimos que el paso 2 es hablar con nuestros amigos. El paso 2 aquí es hablar con Dios por medio de la oración. Todo creyente que quiera una comunión con Dios debe orar. Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo se llama esta oración en la Biblia? Se llama el Padre Nuestro. Es la oración modelo. No es precisamente para que la estemos repitiendo, porque la Biblia prohíbe las vanas repeticiones, aunque no es pecado orarlo, ¿ok? Le quiero aclarar eso. Si alguien un día se sube acá a abrir el culto y dice el Padre Nuestro de memoria, eso no está mal. Lo que estaría mal es que no sepa orar más que el Padre Nuestro, ¿no? Porque hablar
con Dios es hablar espontáneamente con Él. Pero lamentablemente en estos tiempos la oración se usa más como una especie de manipulación, para exigir, para ordenar, para pedirle a Dios que cambie lo que Él pensaba hacer. No, Señor, no hagas eso, haz como yo digo. Lamentablemente, pero ¿sabe qué? La oración del Padre Nuestro nos deja una gran enseñanza, porque tiene 6 peticiones. 6 peticiones tiene. Pero las primeras 3 están dirigidas a Dios, a exaltar y adorar a Dios. Lo primero en la oración es exaltar y adorar a Dios. Las primeras 3 son: santificado sea tu nombre. Es decir, uno debe empezar por reconocer que Dios es santo. 2, venga a nosotros tu reino, es decir, domínanos, gobierna sobre nosotros, haz en mi vida lo que tú tengas que hacer. Eso implica renunciar a nuestra voluntad. Nuestra voluntad muchas veces está en las cosas terrenales. Y el 3, hágase tu voluntad. Entonces la repito: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y solo al último quedan las peticiones para nosotros. ¿Sí ve? Mucha gente usa la oración solamente para darle órdenes a Dios. No, al final, y son peticiones humildes: el pan nuestro, dánoslo hoy. Ni siquiera está pidiendo: dame la provisión de un año. No, el de hoy, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no sabemos qué será de mañana. Usted pide pan para un año, el Señor le da pan para un año, usted se muere mañana, el pan se pudre. Dios es sabio. Pero ¿por qué no podemos pedir para más? Bueno, porque Dios quiere que confiemos en Él, que Él sea primero antes que el pan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego la segunda petición: perdona nuestras deudas. Tener paz en nuestro corazón, estar alineados con Dios en su voluntad. No nos metas en tentación. Es decir, Señor, nosotros sabemos que con la tentación nos da ¿qué cosa? La salida. Porque Él no nos tienta más allá de lo que nosotros podamos soportar. Él siempre nos va a dar la salida. Como podrá ver entonces, hermano, el propósito de la oración es adorar, exaltar a Dios. En el primer paso, usted cultiva su mente. Al leer la palabra, usted cultiva su mente. En el segundo paso, cuando usted ora, usted trabaja en su corazón. Usted trabaja en su corazón. Que la mente y el corazón, aunque teológicamente es un poco difícil de definirnos, porque acuérdese que la mente no es el cerebro precisamente. Esa masa gris que usted tiene ahí, que son unas neuronas, que bueno, unas andan ahí medias dormiladas. Esa no es la mente. No se confunda, esa no es la mente. Esa es la parte física de su cerebro. Como tampoco el corazón, con todos sus ventrículos y sus cámaras y sus arterias, es precisamente el corazón al que la Biblia se refiere. No, eso va más allá. Se refiere a nuestra alma que esté alineada con el Señor. Nosotros procesamos la palabra en la mente, y en la oración nosotros llegamos a concebir ser más como Dios. Trabajar en nuestro corazón. Porque nuestro corazón es un problema, hermano. El corazón humano es un problema desde la caída. Cuando Adán pecó, antes de que Adán pecara, la tierra no producía espinos y cardos. La tierra producía solo productos buenos. Cuando Adán pecó, vino la maldición sobre la tierra, y la tierra comenzó a producir maleza, y comenzó a producir espinos, y comenzó a producir cardos. Ahora Adán tenía que trabajar. Ninguna persona que siembra su campo y siembra trigo y siembra flores dice: a mi campo le hacen falta unas espinas. No, nadie en su sano juicio diría eso. Entonces lo mismo pasa en nuestro corazón, hermano. Después de la caída, en nuestro corazón por naturaleza brota ¿qué? Ingratitud, queja, amargura, envidia, odio. Y tú lees la palabra y la palabra te está llenando la mente, pero sigues con un problema en el corazón. Entonces es la oración donde tú vas, te arrodillas y comienzas: Padre, yo sé que tu palabra dice. Entonces la palabra que ya tienes en la mente comienza a hacerse vida en tu corazón. Pero eso sucede cuando tú oras. Las personas que generalmente viven una vida de pecados porque no oran, no se consagran al Señor por medio de la oración. Entonces, hermanos, la gratitud
el perdón, la paciencia, la humildad, la paz interior, las cultivamos en la oración. Número 3, dijimos que también a nuestros amigos les pedimos perdón. Bueno, si usted quiere tener una comunión sana con Dios, es importante que usted le pida perdón a Dios por sus pecados. ¿Cuándo? Diario. Diario. Usted es un pecador, usted es una pecadora. ¿Qué? Ah, qué ofensa, que no sé qué. Bueno, quiere que la Biblia lo dice. Yo también, por cierto. Y usted debe de aprender a cultivar esa devoción por medio del perdón también. Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las barreras que más daña, hermano, la comunión con el Señor es el pecado. Y esa barrera se derriba por medio de la confesión sincera. Pero no es esa confesión hipócrita de, ay Señor, tú sabes que yo, verdad, estoy pecando porque en realidad estoy planeando cómo adulterar y que mi esposa no se dé cuenta y te pido perdón. Y al otro día, ay, sigues planeando, ¿no? El adulterio. No, es un perdón sincero, es un perdón de arrepentimiento. El cristiano cuando pide perdón por su pecado entiende lo siguiente: Jesús fue a la cruz por el pecado. Si yo sigo pecando, ¿de qué me salvó Cristo? Ese es el entendimiento que usted debe tener al pedir perdón por el pecado. Que el pecado llevó a Cristo a la cruz, entre comillas, ¿no? Porque fue la voluntad de Dios y el designio soberano y eterno que ella tenía. Pero ¿qué pasó? De alguna forma nosotros no queremos seguir pecando deliberadamente y teniendo en mal la sangre del Señor. Un cristiano tiene el hábito de pedir perdón. En mi experiencia, hermano, escuche, si tú tienes el hábito de pedir perdón por tus pecados, si es posible todos los días, 3 veces al día, con esto no estoy diciendo que tú eres un gran pecador en potencia, que te deleitas en el pecado y te gozas, al rato que vaya a comer pido perdón y se acabó. No, pero tú vas a comer, Padre, perdona mis pecados, santifica mis alimentos, gracias por tu provisión. Lo digo sin jactarme, yo todas las veces cuando oro por mis alimentos, a la hora de orar siempre pido perdón por mis pecados, siempre. Lo digo sin tratar de parecer orgulloso ni nada, no quiero ser malinterpretado, pero ¿sabe qué pasa con un cristiano que siempre está pidiendo perdón por sus pecados? No deja que se le acumule un montón de pecados. Y eso hace que vivas en temor. No sea como esas señoras que se les hace un alterón de ropa así, no. O como el hombre que llena el garage y se vuelve un acumulador compulsivo. Y la esposa, ¿y para qué quieres esto? Pues para nada, pero ahí está. No. Nosotros debemos de tener una cultura de confesión. Escuche esto. Nosotros pedimos perdón para salvación una vez. ¿Okay? El día que tú naces de nuevo, tú reconoces tu pecado, hay un profundo arrepentimiento sincero en ti. Dices, Padre, perdóname, soy un pecador. Y el Señor te recibe como su hijo. Y desde ese día que pediste perdón, eres salvo. Entonces, ¿para qué sigo pidiendo perdón? Nosotros seguimos pidiendo perdón toda nuestra vida para santificación. El primero es para salvación. Tú te arrepientes del pecado una sola vez y eres salvo. Y luego, toda la vida, Padre, perdona mis pecados. Ayer le hablé mal a mi esposa, Padre, perdona mis pecados. Ayer le grité a mis niños, Padre, perdona mis pecados. El otro día yo iba por allá y una muchacha mal vestida, porque algunos dirían, no, bien vestida. Y uno dice, no, mal vestida porque estoy cayendo en una tentación, en una provocación. Y tú pasas pidiendo perdón por todo. Ay, Padre, perdóname, me falta humildad. Reconozco que a veces cuando hablo soy orgulloso, no dejo hablar a los demás. Y estás toda la vida confesando tus fallas, confesando tus pecados. Eso te hace crecer en un carácter piadoso delante de Dios. Y hermanos, el cuarto dijimos que era reunirse con nuestros amigos, y el cuarto es lo mismo. Una comunión con Dios depende también de que nosotros nos reunamos con Dios en su casa. Es muy importante, hermanos, congregarnos es parte importantísima de nuestra vida cristiana. Yo jamás entenderé a cristianos que profesan un cristianismo solos, sin congregarse, o que solamente lo ven por las redes sociales. Hermanos, la transmisión en vivo es una navaja de doble filo, porque la gente inmadura entiende que se hace para que no vayan a la iglesia. No, la transmisión en vivo está bien si alguien está enfermo, no pudo venir. Gloria a Dios por la transmisión en vivo.
Está bien si alguien está en otro país, en otro estado, está 5 o 6 horas de aquí. Pero la transmisión en vivo no es para que los miembros de la iglesia se queden a descansar. Porque ¿sabe qué? Una transmisión en vivo jamás va a ser igual a estar en la casa del Señor. Porque el mandato no es que tú veas por el Facebook Live. El mandato es que tú estés en la casa del Señor. Salmo 89:5, mire lo que dice. Por salud, quizás alguien no puede venir o tuvo que viajar a otro estado a trabajar o nos está viendo en otro país. Gloria a Dios por la transmisión en vivo. Pero no es para que nosotros nos acomodemos. ¿Sabe que el discipulado? Bueno, ahorita voy a leer el texto, ahorita lo explico. Salmo 89:5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Es un componente vital para todo cristiano que esté buscando un crecimiento espiritual. Congregarse no salva, obviamente, tenemos que aclararlo porque la salvación no es por obras. Pero si una persona ha nacido de nuevo, tiene un deseo obviamente por pertenecer a una iglesia. Esa es una marca de un creyente, de un cristiano. Y decía yo hace rato que el discipulado está muy bueno, se está poniendo bastante bueno y los hermanos me están diciendo: pastor, transmitámoslo en vivo. Yo, ¿sabe qué? Unos de estos aquí que no entienden muchas cosas no van a venir, porque van a decir: no, pues si en vivo lo veo. Nunca la transmisión en vivo va a ser igual a estar en el lugar, jamás. ¿Ok? Cuando tú vienes a la iglesia, tú te integras en comunión con tus hermanos y automáticamente en comunión con Dios. Si tú vienes con una buena actitud a la iglesia, venir a la iglesia siempre va a traer como resultado mejor comunión con Dios. Siempre. Eso es porque es un mandato. Y 5, hermanos, dijimos que tú honras la vida de tus amigos. Nosotros debemos honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Lo honramos cuando nosotros le obedecemos. Vamos a Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor está a punto de irse ya, está a punto de ser crucificado. Está en el aposento alto, es un jueves. Él va a ser crucificado al otro día, un viernes. Faltan escasas horas para morir. Y el mandamiento que les da es el más importante. Es como el padre que está a punto de irse a un largo viaje y al despedirse de sus hijos les dice: obedezcan a su mamá. En ese momento él ya no quiere decir más porque está a punto de irse. Obedezcan a su mamá, porque con eso se conforma. Obedezcan a su mamá. Entonces es un mandamiento, es el último mandamiento prácticamente que Jesús está dando, ¿verdad? Porque ya está a punto de ser crucificado y nos manda a obedecer, hermanos, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres un maldiciente, tú sabes que los maldicientes no entrarán en el reino de Dios, entonces tú cambias tu vocabulario. Y a lo mejor tus familiares incrédulos dicen: oye, tú ya no dices malas palabras. No, ya no digo malas palabras. ¿Y por qué? Quizás no van a entender toda la explicación teológica, pero tú sabes que tú estás obedeciendo a Cristo, obedeciendo su palabra. Napoleón Bonaparte, un militar francés de la época de la Revolución Francesa, él era un gran líder y él dijo: yo tengo soldados muy devotos a mí. O sea, lo tenían en una gran estima y en una gran admiración. Y él dijo: si yo le doy ciertas órdenes a ciertos soldados, ellos las van a cumplir al pie de la letra, mientras yo se las dé. Dijo: pero si yo muero un día, ellos ya no me van a obedecer. Estoy seguro que no me van a obedecer, porque seré un gran líder, pero no soy un gran líder como para que me obedezcan después de muerto. Y él mismo Napoleón terminó diciendo: en este sentido, ningún líder en la historia de la humanidad será igual que Cristo, porque a Cristo le obedecieron sus devotos seguidores, los discípulos, mientras él estaba vivo, y hoy tiene millones de devotos seguidores que le obedecen cuando él ya está muerto. Cuando ya está muerto, entre comillas, obviamente, porque no lo tenemos físicamente aquí en la tierra, pero él está vivo y vive eternamente. Entonces, si ve, la obediencia, hermanos, de un cristiano de verdad denota una conversión, de que ha habido una conversión en nosotros. Y termino: pastor, ¿por qué es tan difícil tener comunión con Dios?
¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque vamos a ser sinceros. Tampoco es que si tener comunión con Dios fuera fácil, no, hombre, hermano, aquí estaríamos pura gente espiritual, pura gente consagrada, puros matrimonios ejemplares, puros jóvenes que, wow, tú dices, qué jóvenes, cómo dan testimonio de Dios con sus vidas de obediencia. Y eso no es cierto, no nos engañemos. Aquí habría hombres formales, buenos esposos que siempre tratan a su esposa con respeto, con cariño, sabios para la crianza de los hijos, en aconsejar a los niños. Aquí habría líderes leales que son serviciales, con una buena actitud, que sirvieran, que wow, tú dices, ¿cómo sirve esta gente? Pero no, seamos sinceros, la comunión con Dios es algo difícil. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Lo primero que se perdió después del pecado fue la comunión con Dios. Cuando Adán desobedeció, lo primero que hizo fue que esconderse. Se dañó la comunión con el Señor. Quedaron cortados. Adán fue echado del huerto del Edén. Y eso, escuche, en nuestra naturaleza humana, eso todavía nosotros lo venimos arrastrando. En nuestra naturaleza humana. Ahora, le quiero hacer una aclaración. Los que estamos en Cristo hemos sido llamados a tener una nueva naturaleza. Y ahora hay una lucha entre nosotros. Escuche, todo cristiano debe tener esta lucha. Si usted no tiene esta lucha que estoy a punto de mencionarle, usted no es cristiano. Usted está luchando por tener mejor comunión con Dios. Le cuesta y de repente dice, ay, hoy no oré o no leí la Biblia, hoy me exalté y traté mal a mi esposo, le pegué con el sartén. Pero hay una lucha, todo cristiano debe tener una lucha entre el problema que Adán nos dejó de ponernos el pecado, de estorbar nuestra comunión con Dios, pero la parte buena en donde en Cristo se restaura esa comunión. O sea, esa comunión se perdió en Adán por el pecado, pero esa comunión nosotros la restauramos en Jesucristo. Por eso el versículo que leímos al principio dice que Dios nos llamó para tener comunión con Jesucristo. Entonces, mire, usted es cristiano, no levante su mano. ¿Usted es cristiano? Gloria a Dios. Usted está unido a Cristo. Usted está unido a Cristo. La pregunta es, ¿cómo está su comunión? ¿Cómo está su comunicación con Cristo? ¿Le oye a leer su palabra? Son 5 consejos sencillos. Alguien podría decir, este sermón no tuvo nada de profundo. No, no tiene nada de profundo. Son 5 consejos sencillos que los hemos sabido por 2000 años. La pregunta es, ¿cuánto nosotros los hemos aplicado? ¿Cuánto nosotros los practicamos? ¿Tiene usted que leer la Biblia? ¿Usted sabía que si usted lee 20 minutos al día, usted lee toda la Biblia en un año? Es más, usted dice, ay, el Antiguo Testamento me cuesta, son unos términos difíciles. ¿Tú sabías que si tú lees 5 minutos al día, 5 minutos, please, puedes leer el Nuevo Testamento en 6-7 meses, leyendo un capítulo al día? El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Lees uno al día, te va a tomar 5 minutos. En 260 días, ni siquiera terminado el año, terminaste el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? Hay gente que tiene años en el cristianismo e ignora cosas básicas del Nuevo Testamento. Hay gente que no sabe ni cuántos evangelios hay. 5 minutos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no lean el Antiguo Testamento, porque alguien me dice, ay, el pastor ya es un hereje, porque no, también hay que leerlo. Pero dije, si a usted a lo mejor le cuesta, pero si leyera 20 minutos al día, en un año usted leería la Biblia completa. Hermanos, las Biblias cuestan $20-30. Eso cuestan, pero valen más que el oro, porque en la Biblia está la palabra de Dios. Nosotros dejamos ir, valoramos mal las cosas. Si yo le dijera, yo tengo un diamante acá y acá tengo un vaso de agua, y le digo, hermano, ¿qué prefiere? ¿Le doy el diamante que cuesta $5 millones o prefiere el vaso de agua? Usted diría, bueno, pues ¿para qué quiero el vaso de agua? Agarro el diamante, lo vendo y compro una procesadora de agua. En esa circunstancia, ¿ok? Pero si usted está en un desierto donde no hay agua y tiene 3 días aguantando sed,
yo le aseguro que usted elegiría el vaso de agua. ¿Sabe qué pasa? La gente menosprecia la Biblia toda su vida, pero cuando vayan a morir, era lo único que no debieron de haber menospreciado, porque era lo único que podía dar vida eterna, la palabra de Dios. ¿Sí ve? Depende de la circunstancia en la que tú estés. Alguien dice, no, ahorita yo no necesito de Dios, tiene todo, tiene dinero, tiene salud, la familia está bien. Pero cuando todo se comienza a caer, es Dios el único que nos puede ayudar. El recién fallecido Billy Graham dijo algo, dijo, en todos mis años de ministerio, jamás he conocido a alguien que se haya arrepentido de seguir a Cristo. En todos mis años de ministerio jamás he conocido a alguien que se haya arrepentido de seguir a Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. Yo no tengo tantos años como el evangelista que cité, tengo mucho menos, pero puedo decir lo mismo. En los años que yo tengo de pastorear esta iglesia, jamás he conocido a un nacido de nuevo que después de unos años diga, no, yo me arrepiento de haber nacido de nuevo. No. O sea, ya estamos unidos con Él. Ahora simplemente luchemos, esforcémonos para que nuestra comunión sea real con Él. Amén. Vamos a orar, hermanos.